Hola, muy buenas tardes a todos. En este domingo de la Ascensión del Señor, terminando ya el tiempo, casi terminando el tiempo pascual, compartimos un pasaje que es el final del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24. Jesús dijo a sus discípulos: así está escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Y yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Después Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania y elevando sus manos los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos que se habían postrado delante de él volvieron a Jerusalén con gran alegría y permanecían continuamente en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor. En esta aparición de Jesús resucitado a sus discípulos, les había mostrado sus llagas, se había sentado a comer con ellos, tratando de ayudarles a descubrir la realidad de la resurrección, de que es el mismo Jesús al que habían visto predicar, anunciar el reino y al que habían visto morir en la cruz. Confirmados en esta certeza, entonces viene ahora esta aclaración de, como lo hizo en otras oportunidades, del cumplimiento de las Escrituras. Así está escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Les aclara su situación a la luz de la voluntad y del proyecto de Dios. Y todo esto es para que, comenzando por Jerusalén y en su nombre, se predique a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. El anuncio es para que todos, en todo el mundo, podamos acceder al perdón y a la misericordia de Dios. Los discípulos, según nos cuenta el mismo Lucas en su libro de los Hechos de los Apóstoles, al comienzo, que es la lectura que nos acompaña este domingo en la misa, preguntaban en esa oportunidad si es ahora cuando se iba a restituir el reino de Israel. Siguen pensando en un mundo muy importante para ellos, en el mundo que los rodea, en la cultura de Israel, en la expectativa puesta en la salvación que el Mesías iba a traer, vinculada a la liberación de la opresión del Imperio Romano que habían sufrido y a tantas opresiones y esclavitudes en la historia del pueblo de Israel. Jesús les abre un poco la inteligencia para que vean que esto es mucho más grande, se trata de todas las naciones y se trata de la salvación. Y así como en los Hechos de los Apóstoles, también en este pasaje les anuncia que ellos son, o les hace ver que ellos son testigos. Ellos son los que vieron el camino de Jesús, los que vieron la pasión y también los que ahora lo ven resucitado y creen, y por eso son testigos, son los enviados a anunciar el reino. Uno podría preguntarse de qué manera, porque no se trata solamente de consolar el corazón de los discípulos después de las tristezas provocadas por la pasión y la muerte de Jesús, se trata de ser testigos, de anunciar lo mismo que anunció Jesús. Y probablemente el modo esté sugerido en esta actitud de Jesús. Jesús los bendice antes de apartarse de ellos. Algo que lo habían visto hacer muchísimas veces, bendecir, acercarse a los pecadores, a los enfermos, consolar, abrazar a los niños. Ese es el modo, ese es el camino de los discípulos, es esa la manera de ser testigos. Jesús alcanza la plenitud de la vida porque fue fiel a la voluntad de Dios haciendo ese camino. Entonces, independientemente de las preocupaciones válidas de los discípulos de entonces, con la política de su tiempo, como nuestras en nuestro tiempo, las preocupaciones respecto del futuro, de las necesidades que tenemos, del deseo de la intervención de Dios en nuestras vidas, en la vida de nuestro pueblo, en la vida de nuestro país, en la vida del mundo, en definitiva. Más allá de eso, está como por encima de eso,
este gran proyecto de Dios revelado a lo largo de toda la historia de Israel, revelado en las Escrituras. Es eso lo que Jesús les quiere mostrar, todo lo que Dios hizo desde la creación, desde la creación del mundo y de Adán y Eva, desde las distintas alianzas. Todo es dirigido, orientado a que todo el mundo conozca la salvación de Dios y pueda acceder a su misericordia. Así se nos abre también un camino de esperanza. Nuestro modo de hacer presente a Dios en la vida es ser testigos con nuestras palabras y nuestros gestos de la misericordia de Dios, sin dejar de preocuparnos por las cosas más inmediatas y más cotidianas que nos preocupan, y está bien, sin dejar eso de lado. Se trata de hacer presente las cosas de Dios. Si este es el sueño de Dios y este es el proyecto de Dios, para eso vino Jesús al mundo, también es el proyecto de sus discípulos y de su iglesia de todos los tiempos. Pero conociendo la debilidad de los discípulos y nuestra debilidad, Jesús les promete la fuerza de lo alto. Esta es la fiesta que compartiremos el próximo domingo. Pentecostés es el Espíritu de Dios que viene para hacernos capaces de ser testigos, no solo de haber experimentado a Jesús vivo en nuestras vidas, sino también de hacer que otros puedan acercarse a Él. Caminando con la mirada puesta en el cielo, que no es más que poner la mirada en las cosas espirituales, en las cosas celestiales, en las cosas que permanecen para siempre. Este modo de imaginar a Jesús subiendo no tiene que ver con que se aleja, tiene que ver con que llega a una plenitud de vida a la que nos invita también a nosotros a llegar por ese camino, el camino del anuncio del amor de Dios y de su misericordia. Celebremos esta fiesta de la Ascensión con el deseo de que nuestros corazones también asciendan, estando en la tierra, el corazón puesto en las cosas de Dios, en los proyectos de Dios, en los grandes sueños de Dios y en la necesidad de ser testigos de ese amor que hemos experimentado. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.